Entonces, clase número 4 de la materia La Carta a los Efesios, trimestre número 2, Efesios 4:11. Dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, ya expliqué un poco lo que son los apóstoles, profetas, evangelistas. Voy a adentrarme un poquito más en lo que son pastores y maestros, ¿ok? Para muchos, pastores y maestros son los que ahorita más están activos. Ya lo que son apóstoles y profetas ya cumplieron su propósito para algunos, ¿ok? Bueno, entonces, los pastores son dados a la iglesia para el primer requisito que deben cumplir. El primer requisito que deben cumplir los pastores es enseñar. Eso es lo primero que deben hacer, ¿ok? Antes de visitar, antes de animar, antes de que ayudar económicamente, no lo sé, muchas cosas de esas, que son un poquito parte, pero no es lo más importante. O sea, no puede ser que sea un pastor que visite muchas casas o que visite la cárcel y que él nunca predique en la iglesia, él está haciendo mal su trabajo, ¿ok? O sea, yo no estoy diciendo que visitar cárceles o visitar hospitales no sea bueno, pero el pastor tiene una misión principal y la misión principal es enseñar, es edificar la iglesia, es hacer que la iglesia madure y se va a llegar a la madurez a través de que él predique el evangelio y que él enseñe ciertas cosas de las escrituras. Por eso se dice que pastores y maestros van juntos. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro de la iglesia y un maestro, pues, secular? Bueno, la gran diferencia es el punto de la enseñanza de la Biblia. O sea, no cualquiera puede hacer eso. La gente puede disertar y puede hablar cosas, ¿no? Incluso hoy en día en las redes sociales, pues mucha gente se atreve a subir cosas de la Biblia que ni siquiera entiende. O sea, dicen, es que la Biblia dice así y empiezan a sacar un montonal de rollos sin discernir, sin tomar contextos, sin tomar muchas cosas que se deben de utilizar para que la Biblia tenga un sentido espiritual. Entonces, cualquiera puede tomar la Biblia y hablar, pero no cualquiera puede tomar la Biblia para edificar la iglesia. Eso solamente se logra a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Solamente se logra a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estar viendo desde el capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer ese capítulo donde se le insta a Timoteo a seguir ciertas normas como él como pastor de la iglesia, en este caso en Éfeso. También Timoteo estuvo en esta iglesia, en la iglesia de Éfeso. Se cree que la iglesia de Éfeso fue una de las iglesias más maduras que Pablo dejó de su ministerio. También en esta iglesia estuvo el apóstol Juan. Ahí murió el apóstol Juan. El apóstol Juan no murió en Patmos, murió en Éfeso. ¿Ok? Dice ahí, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad.
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dense cuenta del contexto del que Pablo está hablando. Pablo está hablando a un pastor que le está diciendo que en los últimos tiempos, una de las cosas que vamos a tener que enfrentarnos como pastores y que ya nos estamos enfrentando es a las falsas doctrinas que se están introduciendo dentro de las congregaciones. ¿Cómo nos damos cuenta de que se están introduciendo? Por la manera de pensar de la gente a la que pastoreamos. O sea, hoy en día uno de los pensamientos que más abunda dentro de la iglesia es la simpleza. ¿Cómo es la simpleza? Que piensan que las cosas dentro de la iglesia deben ser tan simples, pero basados en lo que yo siento. ¿Okay? Y eso es el mundo. El mundo, dense cuenta, hoy cómo rigen las cosas. Las cosas se rigen, si están bien o están mal, a través de lo que sienten, no a través de la realidad. ¿Ok? Y eso está ocurriendo porque hoy la sociedad está menospreciando tanto lo que es la parte de la gente adulta. En todas las culturas, la gente adulta era una parte importante dentro de la sociedad que se implicaba sabiduría. Tal vez ya no tenían tanto el físico, pero tenían la sabiduría. Pero vean el día de hoy. Hoy, el día de hoy, con el conque de darle chance a mucha gente joven, que yo no digo que esté mal, pero el problema con la gente joven es que le falta sabiduría. Sabiduría. Entonces, recordemos que sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es saber vivir. Entonces, se puede decir que una gente adulta es una persona que ha tenido tiempo para estudiar la injusticia y para estudiar lo correcto, que entre más tiempo tenga. Entonces, ¿qué pasa con la juventud? El problema de la juventud es que ponen lo bueno de acuerdo a lo que sienten. Y eso se ha metido a la iglesia. Entonces piensan que una decisión está mal porque sienten que está mal. No necesariamente. Porque sientas que está mal, ¿no? O sea, tu hijo, cuando tú le dices a tu hijo que no en alguna cosa que él quiere, él va a sentir que está mal tu decisión. ¿Y está mal por eso? No. Simplemente él no tiene el suficiente conocimiento y la suficiente visión para saber el por qué tú le dices que no a tal cosa que él quiere. Pero eso se ha metido a la iglesia. Entonces, ¿cómo va a combatir el pastor todo ese tipo de cosas? Enseñando. Pero segundo, advirtiendo también. Advirtiendo. Hoy lo más fácil para la gente es cambiarse de iglesia. Es lo más fácil. ¿Verdad? O sea, pues ni que fuera la única. Sí, no es la única. Pero el que tú te cambies de iglesia nada más porque te quieres cambiar, porque pues sientes que así le vas a hacer, habla de tu inmadurez. ¿Qué hacen los niños berrinchudos? Cuando tú no les dejas hacer lo que quieren en la casa, lo primero que piensan es irse de la casa. Es lo primero que piensan. ¿Por qué? Porque dice que tú no los dejas ser libres. Y tú le dices, pues adelante. O sea, allá afuera no creo que haya árboles de tortillas. ¿Órale? Pero, ¿te das cuenta? O sea, ese tipo de pensamientos son de una gente inmadura, que no quiere aprender. Dice ahí, más no irán más adelante, versículo número 9, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, hablando de Janes y Jambres. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, dense cuenta, un verdadero ministro de Dios, una de las cosas que van a venir a su vida es persecución. ¿Qué quiere decir persecución? No quiere decir que a lo mejor como Corea del Norte o como China, pero sí, un ministro de Dios va a tener que sufrir la persecución de ciertas cosas en su vida. ¿Okay? Por cierto, hermanos, ya se está aprobando una ley aquí dentro del estado de Tlaxcala, no sé si sea para el año que viene, pero ya van a implantar cámaras con reconocimiento facial. ¿Para qué? Eso va a venir con otra cosa. O sea, eso todo lo quieren imponer
porque la gente que no esté de acuerdo con el pensamiento, pues así la van a poder rastrear más fuertemente. O sea, ¿tú piensas que eso es para los ladrones? No, hermanos, se viene para otra cosa. Entonces sigue diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿A quién se lo está diciendo? A un pastor. O sea, la crítica, la parte en la que a lo mejor buscan hacerte caer, es parte del juego, ¿ok? Es parte. O sea, si tú vas para pastor, no se vale que tú digas, no, pues cosa llama. Por eso yo no quiero ser porque nada más me critican. Es parte de, es parte, o sea, el oír críticas, el oír que hablan tus espaldas, que te critican por cierta decisión que tomaste, porque según ellos está bien mal hecha y toda la cosa, es parte de, ¿ok? Es parte. Pero, hermanos, también tenemos que entender que la parte de la persecución tiene que ver mucho con entre más te acercas a Dios. Entre más alguien se acerca a Dios y más quiere guardarse del mundo y más quiere buscar de Dios, más persecución va a tener. O sea, no pienses que es al revés, que yo me acerco más a Dios, busco más de Dios, busco más la Biblia y como que pues a todos les caigo bien. No es cierto, es al revés. Entre más te acercas a Dios y más estudias de la Biblia, más criticado eres. Más criticado eres. Dice ahí, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido. Otra cosa que debe hacer el pastor y el maestro, persistir. O sea, debe estar constantemente estudiando las escrituras. Es parte de su trabajo. Entonces imagínate un pastor que se la pasa visitando y que se la pasa de evento en evento, ¿cuándo va a tener tiempo de estudiar? Es importante esa parte, ¿no? ¿Cuál? El tener tiempo para estudiar. Ahora imagínate si tiene 10 hijos, pues igual, tiene que darse el tiempo. Por eso está la ayuda idónea, no la sirvienta, la ayuda idónea. ¿Ok? Y por eso es una parte importante. Porque tú como ayuda idónea tienes que entender que sí, a lo mejor tu esposo no es el pastor de la iglesia, pero es el pastor de tu casa. Y si tu esposo no tiene tiempo para estudiar porque pues trabaja mucho, vas a ver cómo tu matrimonio se va a pique. ¿Por qué? Quieras o no, él es la cabeza. Él tiene que tener conocimiento de qué decisiones va a tomar. Y el problema aquí es que puede tomar buenas decisiones económicas, pero las decisiones espirituales van a ser un fracaso. Entonces, sí es importante, o sea, así como el pastor en la iglesia tiene que estudiar, tú tienes que entender que tú como varón eres el pastor de tu casa y que requiere sabiduría y que si no tienes la dirección de Dios, tú vas a llevar a pique a tu familia. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos pueden hacer las escrituras? Sabio. Hermanos, el estudiar la Biblia va a ser una de las cosas que trae estudiar la Biblia con sabiduría, es empezar a ver la mentira del mundo, cómo el mundo vende mentiras. Pero te vas a empezar a dar cuenta porque la Biblia va a renovar tu mente. Pero si tú no estudias la Biblia, piensas que lo que el mundo ofrece es lo que debes buscar. Y no buscas el reino de Dios, sino buscas las añadiduras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto significa maduro. ¿Quién es una persona madura? ¿Cómo se puede considerar una persona que es madura? Muchos dicen, es que es maduro porque ya tiene edad. Sí y no. Tal vez puede ser maduro físicamente,
pero tal vez mentalmente no lo es. Porque puede haber varones que tengan 40 años y siguen queriendo la chichi de mamá y no salen de allí. Y afuera tienen que ir con mamá a comer, porque pues, si no, no salen de allí. No han madurado, no han entendido cuál es la etapa que están viviendo. Yo no estoy diciendo que no visites a tu mamá, pero todos siempre lo hacemos al revés. Cuando son de novios, no quieren estar en la casa, ¿no? Mamá que está por allá y toda la cosa. Ya cuando se casaron, quieren regresar con mamá. O sea, madurez significa saber la etapa en la que estoy viviendo y saber la voluntad de Dios para mí. Hermanos, cuando seamos maduros, empezamos a entender que hay cosas que Dios no nos va a dar, y no porque Dios sea malo, sino porque esa no es su voluntad, y lo tomas maduramente. Pero la manera en que vamos a llegar allí es con el estudio de las Escrituras. Por eso el estudio de las Escrituras es importante. Enteramente preparado. Y vean cómo tiene mucha cohesión con lo que sigue diciendo este pasaje. Efesios, capítulo número 4, verso número 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Se dan cuenta cómo es la misma métrica? Es estudiar. Dios ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para llegar a otro punto igual importante. ¿Cuál? Llevar a la madurez a la iglesia. ¿Cómo es una iglesia madura? Primeramente, una iglesia madura es aquella que está bien entendida de las verdades del Evangelio. Entonces, ¿puede haber niños en Cristo? Sí, puede haber niños en Cristo, pero no es posible que alguien ya tenga 10 años en la iglesia y se siga comportando como un niño. Eso no es posible. Un cristiano tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que empezar a adquirir más responsabilidades para con Dios, porque así es en lo terrenal, ¿o no? O sea, no creo que tu hijo de 20, 30 años siga teniendo responsabilidades de 2 años, ¿no? Que a ese hijo tiene que asumir responsabilidades mayores. ¿Por qué? Porque se supone que él ya ha madurado un poco la mente. Entonces, Dios tiene 4 herramientas para la perfección. Que los dones que estamos viendo anteriormente deben utilizar. La primera, pues ya la vimos, la palabra de Dios. Es la que más se debe de utilizar. Por eso una iglesia madura no es la que tiene muchas personas. No. Puede tener muchas personas y ser una iglesia muy inmadura. ¿Cómo es una iglesia muy inmadura? Una de las características de una iglesia inmadura es que siempre se va por la moda actual, siempre. Trata de amoldarse a la moda actual. Esa es de una iglesia inmadura, porque no ha entendido que la iglesia no pertenece al mundo. El mundo y la iglesia son cosas distintas. Nada que ver. Y cuando la iglesia entienda eso, va a crecer. Pero ¿por qué muchas iglesias se conforman al mundo? Porque piensan que es de ellos que la iglesia crezca. Y no, es de Dios. Número 2, la oración, hermanos. La oración es importante. Hechos 6:4 dice así, hablando Pedro sobre los diáconos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué? La oración también es importante. ¿Por qué? Porque en una conversación no solamente se escucha, también se habla, sino no es una conversación. Ya está bien que escuchemos la palabra y estamos escuchando y escuchando y escuchando, pero a veces Dios nos pide una respuesta a lo que estamos escuchando y para eso es la oración. Número 3, otra cosa que Dios utiliza es la prueba. Dios utiliza la prueba dentro de la iglesia para hacernos madurar.
Eso es lo que hace madurar un matrimonio, eso es lo que hace madurar una familia, eso es lo que hace madurar a un joven de la adolescencia a la adultez, lo hace madurar que las circunstancias. ¿Qué? Yo de la carrera, de lo que más a veces me acuerdo, es de las partes difíciles de la carrera. ¿Por qué? Porque te enseñan a adquirir disciplina. A adquirir disciplina. O sea, la prueba es parte de Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice ahí el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí la paciencia significa carácter. Carácter. ¿Qué significa tener carácter? Significa que estás llevado más por la razón que por el corazón. Tienes que ir más por la razón que por el corazón. Si tú eres muy sentimental, muchas cosas vas a hacer mal. ¿Por qué? Porque los sentimientos van y vienen. Hoy puedes estar contento y en una hora estar triste. Los sentimientos no pueden ser una buena razón para tomar una decisión difícil o complicada. Por eso dice el proverbio que mejor es el hombre que sabe gobernarse a sí mismo que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque la falta de carácter va a hacer que pierdas muchas bendiciones. Hay mucha gente que es buena en ciertas cosas de un trabajo, pero como no tiene carácter, tú los ves que no dura ningún trabajo. ¿Por qué? Porque como no tiene carácter, no sabe afrontar ciertas situaciones que sí o sí tiene que enfrentar. Por eso el dicho vulgar dice que el hombre que se casa nada más cambia de mamá. ¿Qué? Falta de carácter. Y eso es un problema de las mamás que sobreprotegen al hijo a tal grado que no lo dejan tomar decisiones, no sabe tomar decisiones, no sabe enfrentarse a la vida, no sabe hacer un trabajo él solo. ¿Por qué? Pues porque tanto lo sobreprotegieron, pues que él piensa que no puede ni siquiera estar con su esposa si su mamá no le da permiso. Le falta carácter. Le falta carácter, o sea, le falta entender el rol que él desempeña. Y un cristiano también, o sea, un cristiano que no ha desarrollado carácter es que piensa que tiene que hablarle al pastor a las 4 de la mañana para ver si ora por alguien o no. No. ¿No? O sea, tiene 10 años y no sabe evangelizar a alguien. ¿Tiene que venir el pastor a evangelizarlo? No. No, tú tienes que tener ya esa parte de saber qué vas a hacer. Pero muchos por eso tienen prueba en la iglesia y mejor prefieren cambiarse de iglesia. ¿Ves cómo no crecen? No crecen y no crecen y no crecen. Y tú los ves cada 5 años, cada 2 años siguen con sus mismos rollos. No crecen, no han madurado. Número 4, otra herramienta que Dios utiliza. Otra herramienta que Dios utiliza, el sufrimiento, hermanos. El sufrimiento. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces, hermanos, aquí cuando vemos sufrimiento, tiene que ver con que Dios permite que te falte algo. Muchas veces pasa, y casi siempre eso es común, yo lo he visto mucho, y es que las iglesias tienen un proyecto, pero nunca les alcanza. O sea, no hay dinero que alcance, hermanos. Cuando se trata de una construcción, no hay dinero que alcance, O sea, así como planeas, así se va yendo el dinero. Rápido se va yendo el dinero. Entonces, luego hay
congregaciones que ya crecieron mucho, que tienen que cambiarse de lugar, y eso implica más gastos y no alcanza. Y es allí donde la iglesia debe aprender a confiar en Dios. En la iglesia donde nosotros salimos, cuando nosotros antes nos congregábamos aquí enfrente, ahí comenzó la misión de esa iglesia. Después nos cambiamos al local donde Dios había dispuesto, y cuando llegamos a ese local no había techo. Y pues, se tuvo que comprar una lona. Y cuando había fuertes vientos, la lona se rasgaba. Llegabas luego a la reunión de jueves o de viernes y la lona estaba rasgada, y luego imagínate esos días así, lloviendo. Y ahora nos acordamos y decimos al Señor que nos dio la fuerza para pasar eso. Y sabes qué, hermano, cuando tú pasas ese tipo de cosas, ya no te da miedo. A veces Dios permite que te falte la economía en tu casa. Pero ¿sabes por qué Dios lo permite? Para enseñarte y que madures. Ningún matrimonio inicia con todo. Y eso es parte de la aventura. ¿Por qué? Porque iniciar con todo, pues va a hacer que tú no des un paso de madurez en ciertas cosas en las que ustedes deben apoyarse. A veces Dios permite que no tengan trabajo. ¿Por qué? Para que los dos confíen en Dios y esa parte maduren. El sufrimiento trae madurez, hermano. Entonces muchas veces sí. A veces también el pastor está en ese punto, ¿no? De que, pues por sí, cuando fue la pandemia, pues al estar afectados los congregantes, eso afecta, ¿qué más? Pues las ofrendas, es obvio. Y al afectarse las ofrendas, ¿quién sale afectado? Pues el pastor. Y el pastor también ahí debe de ¿qué? De confiar en Dios también, sí. Si no es nada más decirles, pues ustedes han robado al Señor porque no le dan. Oye, pues también tienes que ser consciente de que pues, la pandemia trajo muchas cosas que les afectó a ellos. Ellos también tienen problemas. Ellos también, los congregantes también tienen que pagar luz y también tienen que tal vez pagar una renta y cosas así que ellos también deben confiar en Dios. Entonces, en esa parte del sufrimiento, hermanos, todos como iglesia debemos madurar. Todos en diferentes áreas. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otra etapa de la iglesia donde tiene que madurar es que los congregantes empiezan a morir. Algo natural, ¿sí? Se empiezan a morir. Y es una etapa difícil de la iglesia. ¿Por qué? Porque, pues, quieras o no, muchas iglesias desaparecen cuando el pastor se muere. No aguantan ese sufrimiento. Porque, no, pues él fue el que fundó, Dios lo utilizó para que levantara eso. Que bueno, sí. Pero ¿qué crees? La iglesia no es de él. Pero hay iglesias que no lo aguantan y desaparecen. No maduran en esa área. Entonces imagínate, así como la iglesia tiene que madurar en esa área, ciertas familias donde se mueren ciertos integrantes de su familia, es el papá o la mamá, tienen que madurar en esa parte, es parte de la vida, ¿sí? Entonces, si no llegan a la madurez, hermanos, hay muchas bendiciones que se detienen. ¿Por qué? No toman decisiones correctas. Parte de la inmadurez de una iglesia es que se levantan gente que ni siquiera han conocido a Dios. Entonces empiezan a llevar a esa iglesia que se jactaba de mucha palabra, se empiezan a desviar hacia costumbres paganas. Entonces necesitamos estar en la palabra, llenos de la palabra, para que tengamos un servicio fructífero. ¿Ok? Entonces, Dios utiliza ese tipo de cosas. Seguimos versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verso habla de crecimiento y la madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia. Pablo dice que la iglesia debe ser fiel al llamado de crecer en Cristo. Entonces, hermanos, el discipulado no debería de ser solamente para los servidores. Toda la iglesia debería estarse discipulando. Entonces, cuando no toda la iglesia se está discipulando, ahí surgen los problemas. ¿Por qué? Porque tú ves las cosas de una manera, porque te estás renovando la mente, pero el otro que no se está discipulando está muy carnal. Entonces, ¿cómo ve las cosas? Como el mundo las ve, y hay un choque. Ahí chocamos. ¿Por qué? Falta de discipulado. Falta de discipulado. Otra pregunta que surge aquí es, ¿cuándo llegaremos a ese punto? Al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo se requerirá? Toda la vida. Ejemplo de ello es el apóstol Pablo. ¿Te imaginas quién era Pablo? Y él dice que aún no lo había alcanzado. Pero dice, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Esto dice Filipenses 3. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida? O sea, ¿y quién era Pablo? Y él decía que no había alcanzado. O sea, el discipulado, hermanos, es toda la vida. Tal vez el discipulado lo vas a tomar de otra manera, pero el discipulado es de toda la vida, hermano. De toda la vida. Entonces, la manera en que la iglesia va a crecer de una manera uniforme es a través del discipulado. Por eso las personas que no se quieren discipular, ustedes ven cómo son personas problemas. Son problemáticas. ¿Por qué? Porque sacan sus rollos. No, es que yo pienso. No, es que yo creo. Es que no, es que siento que exageran las cosas. O sea, si yo quiero servir, pues no importa que yo no estudie. O sea, yo quiero servir, me tienen que dejar por el amor. O sea, perdóname, pero es como si decir que pues tú quieres maniobrar una grúa y no importa que no tengas experiencia con grúa, pues te dejo porque pues tú quieres. Tú te vuelves un peligro. ¿O tú lo dejarías? O sea, alguien en un trabajo así secular, en su sano juicio, dejaría a alguien que no, pues yo quiero manejar el tractor. Yo quiero manejarlo y pues por amor déjenme. Pero tienes experiencia, sabes manejar un tractor, sabes lo que implica. Pues no, pero pues Dios me dirá. No. Entonces, hermano, si eso es en lo secular, ¿qué te hace pensar que en la iglesia es diferente? ¿Te das cuenta? Es que muchos confunden el amor con falta de inteligencia. ¿No, hermano? O sea, también muchas de esas personas que dicen que por el amor minimizan lo que Dios está haciendo. Lo minimizan. O sea, piensan que pues cualquiera lo puede hacer. Como lo dije los días jueves. Sí, cualquiera operacionalmente lo puede hacer, pero espiritualmente no cualquiera. No cualquiera. Y ese es el problema cuando alguien no se disipula, no lo ve así. Lo ve como que somos bien payasos, ay sí, como si ellos estuvieran muy bien, ay sí, como si de verdad mucha Biblia, ay, como si se requiriera tanto. ¿Por qué piensan de esa manera? Es como si decir que lo que Cristo vino a hacer cualquiera podría hacerlo. No. Por eso dice la Biblia en Hebreos 1 que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles, pero Él es mayor que todo ello. ¿Por qué Hebreos 1, 2, 3, 4 se dedica mucho a hablar de que Cristo es mayor que el sacerdocio?
Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que los profetas. Cristo es mayor que los ángeles. ¿Por qué se dedica el autor de Hebreos a hablar de todo eso? Para que veamos que Cristo era el único que podía hacer la obra de salvación tan grandiosa que hoy tenemos. Pero cuando alguien no tiene ese conocimiento, hermanos, menosprecia. Menosprecia. Aquí la palabra estatura viene de una palabra griega katantao, que significa madurez, pero en años y tamaño. La iglesia, su meta principal es ser más como Cristo. Mira, vamos a ver este versículo, el versículo que te cité, Filipenses 3:12. Entonces, mi meta, desde que inicio mi vida cristiana, es ser más como Cristo. Esa es mi meta. ¿Ok? O sea, mi meta no es estar compitiendo entre nosotros. Eso no es la meta. La meta es ser más como Cristo. Lamentablemente no todos crecemos igual. ¿Por qué? Ya lo dije. Una, porque no todos se discipulan. Dos, porque no todos dan el tiempo en su punto personal para Cristo. O sea, hay mucha gente que en la semana no toma la Biblia, no la toma, sino hasta que viene el domingo. Entonces, ¿cómo es su crecimiento de esa persona? O sea, imagínate un niño que se alimenta una vez a la semana. No, te va a regañar el pediatra, te va a decir que, ¿en qué estás pensando? ¿No? Que ahorita tu hijo requiere alimento, ¿no? Pues lo mismo pasa. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Fíjate bien cuando dice ese versículo. Seguir una misma regla y sentir una misma cosa, ¿cuándo va a llegar? Cuando estemos en la madurez espiritual. Solamente así. ¿Y cómo se llega a la madurez espiritual? Dice ahí, dejando lo que queda atrás, sigo al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Pues según el contexto de la carta, el premio del supremo llamamiento es conocer más de Cristo. Ese es el premio del supremo llamamiento. Conocer más de Cristo. Cuando nosotros conocemos más de Cristo, entonces vamos a llegar a una misma regla. ¿Cuál es la misma regla? Que vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios. No es para que la gente se sienta contenta, es para la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos en la misma sintonía, sabemos que esa es la regla. Cuando no estamos en la misma sintonía, la gloria de Dios para muchos es exagerar. Y sintamos una misma cosa. ¿Qué quiere decir que sentir una misma cosa? Que, ay, no, pues todos sentimos el amor de Dios y todos qué bueno y toda la cosa. No, hermano. No. Sentir una misma cosa tiene que ver con querer llegar a lo mismo. Mi meta entonces debe ser siempre ser como Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es el objetivo. Cristo debe ser el pensamiento de la iglesia.
Por eso, hermanos, a esta iglesia, ¿de qué se le criticó? A la iglesia de Éfeso. De haber perdido el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El objetivo es Cristo. Entonces, las iglesias que pierden el primer amor es que ya perdieron el objetivo. Entonces ya piensan que el objetivo es ser más. Piensan que el objetivo es tener contenta a la gente. Piensan que el objetivo es que vean que podemos hacer ciertas cosas. Ese no es el objetivo. Han perdido el objetivo. Y ustedes dense cuenta, hermanos, o sea, sacan tanto la bandera del amor que ni siquiera entienden lo que eso significa. No lo entienden. Simplemente piensan que el amor es la regla básica para hacer las cosas como querramos. No. Dios es un Dios de orden. Y Dios ya dijo cómo. No es porque siento amor, pues ya lo voy a hacer. No. Dios ya dijo cómo. Y amar a Dios, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la manera en que la iglesia demuestra que ama a Cristo es guardando su palabra. Es la manera en que demostramos. No demostramos amor porque pues hacemos las cosas como alá y se va. No. Terminamos. Efesios 4:14. ¿Cuál es el objetivo de que maduremos? Pues para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Voy a leer en palabra de Dios para todos, vean cómo dice ese verso. Así ya no nos portaremos como niños. ¿Cómo es un niño? Que se cree de todo. No sabe distinguir muchas cosas todavía. Ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por doquiera, por cualquier corriente nueva, de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Aquí la palabra fluctuante significa alguien que no está bien firme en algo. La finalidad del discipulado es que estemos firmes en lo que creemos, hermanos. Por eso estar comiendo de chile, mole y pozole no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? O sea, no estoy diciendo que Ibris solamente sea la verdad. Yo no estoy diciendo eso. Pero hermanos, hay etapas para todo. El problema con los jóvenes en Cristo, los niñitos en Cristo, es que quieren saber tanto que salen tan confundidos y deben enfocarse en algo primero. Ustedes vean a los que son de puro internet, cómo son de inestables, espiritualmente hablando. Súper inestables, hermano. Creen cualquier cosa, en verdad. O sea, creen más cosas que radican en la locura que en lo que de verdad la Biblia dice. Entonces, cuando tú le sacas la verdad, dices, no, la iglesia se debe llevar de esta manera. Ay, no, es que, ustedes son muy exagerados, o sea, son muy duros. O sea, ustedes apagan el espíritu. ¿Dónde escuchaste eso? No, pues es que yo escucho unas cápsulas allá en TikTok y ahí, yo salgo muy edificada. Pues no veo porque ve el tipo de razonamiento que tienes. Tan desvariado, tan lejos de la verdad, de la realidad. No, es que la Biblia dice que todos tienen en común todas las cosas. A ver, sí dice, pero antes de ese verso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso implica discipulado, tú no te quieres discipular. Bueno, no, es que, el que te quiera discipular es para aquel que pues quiera enseñar o algo así. Ay. La palabra aquí, estratagema, de este versículo, dice, por estratagema de hombres. Aquí la palabra estratagema es la palabra griega kubeia, que significa dados cargados. Es decir, son gente que utiliza parte de la Biblia y parte de su pensamiento. ¿No? Y de eso, hermanos, abunda demasiado. ¿Verdad?
Y ahí está el típico niño fluctuante que piensan que porque mencionaron a Dios es cristiano. ¿No? O sea, piensan que porque mencionó a Dios, ya, es de Dios eso. Y se deja llevar. Se deja llevar. Y cuando tú les dices, oye, es que es ese predicador que tú escuchas está loco, o sea, no sabe de nada. Ah, no, o sea, a mí me ha edificado mucho. No confundas edificación con que diga lo que tú quieres oír. La Biblia dice que vendrá tiempo cuando tendrán comezón de oír. ¿Qué pasa cuando tienes comezón? Luego buscas rascarte. Así. Hay gente que tiene comezón. Entonces por eso lo ves que llega aquí un tiempo y después se va. ¿Por qué? Se va a ir a donde le rasquen. No donde le digan la verdad, sino donde le rasquen. Y todos son malos menos ellos. Eso es de un niño, hermano. Eso es de un niño. El objetivo del discipulado es ya no ser más niños. Es ya no razonar de una manera equivocada. La Biblia de lo que nos va a ayudar es a saber discernir. Entonces podemos decir que la madurez dentro de la iglesia no llega por los años, llega por cuánto tiempo has pasado a la luz de las Escrituras. Por eso dice la palabra en Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y le haga derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. O sea, hay de dos. O hay gente que es sabia en su propia opinión y por eso piensa que no necesita discipulado y piensa que porque él ya se la sabe de todas, y piensa que él sabe más que el pastor, y él piensa que no, que todos están mal menos él, pero tú nunca lo ves que se congregue, pero dice que sabe más que todos. Y está el otro que teme a Dios, se somete a Dios y él empieza a ver las cosas de otra manera. Por eso dice Romanos 12, ¿no? Que ya debemos renovar nuestra mente para saber cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Generalmente, las personas que se creen mucho y que piensan que saben muchas cosas, llevan una vida tan desordenada, porque dijo Cristo, no pueden ver la paja de su hermano, pero no pueden ver la viga en su propio ojo. Y eso es sabiduría, ¿no? Sabiduría es que tú puedas ver la viga en tu ojo. Ver la viga de los de enfrente, eso es cualquiera lo hace. Pero ver la viga en tu propio ojo, eso solamente en Cristo. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. O sea, camino ahí significa decisiones. Decisiones. Entonces, ¿quién es un niño espiritual? Que todo se la cree. Dice la Biblia, el simple ve venir el peligro y recibe el daño, pero el sabio va y se esconde. ¿Quién es un simple? El simple es aquel, o un niño en Cristo, es aquel que no ha entendido que no todo es para la letrina, no todo. Por eso dice, ve a la hormiga o qué, perezoso, que no tiene capitán. Sin embargo, en el verano guarda su alimento, para que en el invierno que tenga que llevarse. O sea, ¿quién es un sabio? Que aprende que mientras está joven, tiene que aprender. La adolescencia y la juventud fueron hechas para aprender, para que en la adultez, ¿qué? Él sepa emprender. ¿Pero te das cuenta? O sea, un niño en Cristo no se prepara. No se prepara, piensa que es innecesario. Cuando llega a la adultez en su vida espiritual, no sabe tomar decisiones y por eso pierde muchas bendiciones. Por eso pierde muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría.
Se deja llevar y al rato lo ves que ya ni se congrega. Ah, y trae unos rollos, híjole, que ni tú te los hubieras imaginado. Ya empieza a hablar que es reptiliano, que un día se lo llevaron los extraterrestres, que ¿cómo se llama? Que él ya evolucionó no sé a qué cosa, y que no sé qué rollos, y que la Biblia, no, pues ya la Biblia, él ya superó la Biblia y toda la cosa. Y dices, pues dísela tu vida, porque estás, pero si bien perdido, ¿no? Pero así se comportan. Entonces, hermanos, para eso es la iglesia. Entonces, obviamente la tarea del pastor dentro de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque si no les enseña, al rato se te mete un lobo. ¿Eh? Al rato se te mete un lobo. Es lo mismo que pasa, ¿no? Cuando el papá no está, que se fue al otro lado, se fue allá a los United States a ganar lechugas y dejó allá a la familia, ¿no? Y él dice que se va por su familia. Al rato, quieras o no, alguien quiere ser papá de los hijos. Y sí, o sea, alguien que se para el cuello y te dice, no, ¿sabes qué? Yo voy por tus hijos. Oye, pero mi marido, ese ni sabe. Lo mismo pasa. O sea, si el pastor anda papaloteando y no enseñando, no enseñando, va a venir uno, que va a querer enseñar. A su manera, pero enseña. Y como los niños son niños, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se gana el padrastro al niño? Comprándole cosas. Lo mismo pasa. Llega el padrastrito espiritual acá y adivina cómo se los gana. Permitiéndoles cosas. Bueno, no, el pastor allá, no, pues él es bien cuadrado, él no sabe, pero yo te voy a dejar. Entonces, no, pues sí, se no. Ella es el pastor que Dios nos envió. Pero ¿por dónde empieza el problema? Pues porque el pastor no hace su trabajo. De su pastor, el trabajo del pastor es enseñar, 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 enseñar. ¿Cuánto tiempo? Pues el llamado dura toda la vida. ¿Puede haber ocasiones en que el pastor se ha quitado? Sí, sí. Y una de ellas es por menospreciar. Pregúntale a Elí. ¿Por qué Dios lo quitó? Por menospreciar. Y lo quitó para siempre. Dios le dijo, por eso yo nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Sí, sí, o sea, con Dios no se juega. Con Dios es así. Miren, hermanos, aquí le vamos a dejar y vamos a terminar este tiempo.